Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan, chicos? Muy buenas noches. Vamos a resolver en este video los ejercicios que nos enviaron del parcial, los parciales que tomaron hoy. O sea, son ejercicios nuevos, sé que muchos están rindiendo. Hasta donde vi no había ninguna novedad. Lo que sí les digo que hay algunos ejercicios que no los voy a hacer porque no se ve la información, ¿sí? Los ejercicios están publicados en el grupo de Facebook, que yo lo voy a dejar en la descripción, aquel que se quiera unir al grupo de Facebook, pero también van a estar en la descripción de este video, ¿sí? En un archivo Google Drive. Yo los voy a ir acompañando mediante los mensajes, ¿sí? El vivo no pudo ser por cuestiones técnicas. El primer problema dice así, chicos: un cuerpo de 4 kilogramos cuya velocidad en el origen de coordenadas es de 6 metros sobre segundos se desplaza en forma rectilínea. El gráfico representa la fuerza resultante en función de la posición del cuerpo. A. Halle la velocidad en x igual 8 metros y B. Realice el gráfico de posición en función del tiempo desde t0 hasta el instante en que el cuerpo se encuentra en la posición 4 metros. Bueno, vamos primero. Tenemos que determinar la velocidad a los 8 metros, para lo cual yo lo que voy a hacer es calcular el trabajo de esta fuerza, ¿sí? El área encerrada va a ser el trabajo de esta fuerza no conservativa, ¿sí? Porque es un gráfico de fuerza en función de la posición. Calculemos el área de este rectángulo, de este triángulo, y eso nos va a dar el trabajo de la fuerza. Bien, entonces el trabajo de la fuerza va a ser igual a la base por la altura del rectángulo, o sea, 4 metros por 12 newton, más el área del triángulo, que va a ser la base 4 metros, la altura también 12 newton, dividido 2 porque es un triángulo. 4 por 12 nos da 48 joules y 4 por 12 sobre 2 nos daría 24 joules. Esto suma 72 joules. Bien, tenemos el trabajo. Ahora vamos a calcular qué energía tenía el cuerpo. El cuerpo inicialmente tenía una velocidad de 6 metros sobre segundos. Entonces, para saber qué energía cinética inicial tenía, planteamos un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, un medio de la masa, 4 kilogramos, por la velocidad 6 metros sobre segundos, no, cuadrado no, al cuadrado toda la expresión, ¿sí? Entonces, la mitad de 4 es 2, 6 al cuadrado es 36, 36 por 2 es 72 y obviamente queda también en joule. Entonces, el cuerpo tenía esta energía cinética, gana estos 72 joules, entonces va a terminar con una energía cinética final de 144 joules que resulta de la suma. Entonces, si tenemos la energía cinética final, podemos determinar la velocidad final, que es lo que me está pidiendo el problema. En lugar de energía cinética ponemos 144 joules, la mitad de la masa, la mitad de 4, ¿sí? Que serían 2 kilogramos, por la velocidad final al cuadrado. 2 kilogramos pasan dividiendo, me quedan 72 joules dividido kilogramos es metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Y el cuadrado pasa como raíz cuadrada. Hacemos la raíz cuadrada de 72 y eso nos da 8,48. 8,48, vamos a redondear 8,5 metros sobre segundo, ¿de acuerdo? Bien, ya tenemos la primera parte. En el ítem B me pide que haga un gráfico de posición en función del tiempo, desde tiempo cero hasta que se encuentra a los 4 metros, o sea, del primer tramo nada más, ¿sí? Donde la fuerza es constante. Entonces el gráfico, como la fuerza es constante, va a haber una aceleración constante y es un movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿sí? Acelerado. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Vamos a calcular, vamos a tratar de determinar la aceleración de ese tramo. Tenemos la fuerza, ¿sí? Y tenemos la masa, o sea que la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración. La sumatoria de fuerzas, y la fuerza neta me dice que está actuando, son 12 newton, es igual a la masa, que son 4 kilogramos. Por la aceleración, bueno, 4 kilogramos pasa dividiendo, me queda 3 metros sobre segundos al cuadrado igual a la aceleración. ¿Cuál es mi objetivo? Yo quiero calcular el tiempo que tarda en recorrer esos 4 metros, ¿sí? Porque la variación de posición la tenemos, es de 0 a 4, pero no sabemos lo que varía, lo que tarda. Entonces, si planteamos ecuación horaria, podemos determinar el tiempo. La variación de posición van a ser 4 metros porque se desplaza 4 metros, velocidad inicial 6 metros por segundo,
tiempo es la incógnita, más un medio de la aceleración, un medio de 3 metros sobre segundos al cuadrado, tiempo cuadrado. Bueno, pasamos 4 metros restando para ir acomodando la cuadrática, ¿sí? Porque esto es una cuadrática que sale con resolvente. La mitad de 3 es 1,5 metros sobre segundos al cuadrado, tiempo cuadrado. Bueno, entonces programamos para resolvente de cuadrática, si no hacen la cuadrática a mano, ¿sí? A vale 1,5, B vale 6 y C vale menos 4. Entonces 1,5 es el coeficiente cuadrático, 6 es el coeficiente lineal y menos 4 es la ordenada al origen. Me da 0,58 segundos. Bueno, y el otro, bueno, que lo descartamos, el negativo. Entonces, si nosotros queremos graficar, yo voy a hacer un bosquejo nada más del gráfico, ¿sí? De la posición en función del tiempo. Vamos a suponer que por acá está 0,58 segundos, ¿sí? La escala la elijo yo a mi gusto. Y bueno, ¿cuánto varía la posición? Bueno, desde 0 hasta 4. 1, 2, 3, 4, si quieren pongan. Acá pongan posición en metros, acá pongan tiempo en segundos. O sea, parte de la posición 0, cuando el tiempo era 0, llega a los 4 metros al cabo de 0,58 segundos. Me queda una rama de parábola cóncava positiva, ¿sí? Porque el movimiento es acelerado. Y bueno, de esa forma terminamos el primer punto, chicos. Muy bien. Vamos a ver qué más tenemos. Vamos al segundo punto que tenemos acá. Es un problema de hidrodinámica. Vamos a ver el enunciado. Esto, bueno, les repito a los que se están conectando ahora, fue tomado hoy 26 del 9. Les decía, son dos parciales. Bueno, junté todo lo que se veía de los dos parciales, ¿de acuerdo? Y hay muchos ejercicios que repiten, que solamente cambian los datos. Se los dejo en el Google Drive si ustedes quieren practicar, pero bueno, es lo mismo para el caso. Bueno, vamos con el punto 2. Un fluido ideal circula por una tubería horizontal compuesta por un caño principal de sección constante de 1 centímetro de radio que se ramifica en un conjunto de caños secundarios idénticos de 0,25 centímetros de radio cada uno. En el caño principal la presión del líquido es de 10 pascales y la velocidad 10 centímetros sobre segundos. En los caños secundarios la velocidad es de 2 centímetros sobre segundos y me dice que la densidad del líquido es 0,8 kilogramos por litro. Responda justificando los procedimientos. Primero, A, ¿en cuántos caños se ramificó la tubería? B, ¿cuál es la presión en cada caño secundario? Bueno, lo primero que tenemos que hacer, yo dibujé 3 caños secundarios, pero no lo sé, ¿sí? Yo dibujé 3 por dibujar, no sabemos en cuántos caños se divide el caño principal, pero lo que sí vamos a analizar es que el caudal de entrada tiene que ser igual al caudal de salida. Entonces, el área de entrada por la velocidad de entrada tiene que ser igual al área total por la velocidad de salida. El área total de salida por la velocidad de salida. Entonces podríamos plantearlo de la siguiente manera. Podríamos plantear que el área 1, sección 1, como más les guste, por velocidad 1 de entrada, vamos a poner de entrada, va a ser igual al área de cada uno de los tubitos, pero como no sabemos el número de tubitos, vamos a poner una n acá. Esta n representa la cantidad de tubitos que desconocemos, ¿sí? Si son 3 tubitos por el área de cada tubito, tengo el área total. Si son 15 tubitos por el área de cada tubito, tengo el área total. O sea, esto estaría representando matemáticamente el área total de salida, o sea, la suma de todas las áreas de todos los tubos que no conocemos la cantidad, por la velocidad de salida. El área de entrada la podemos plantear como pi por radio de entrada al cuadrado, por la velocidad de entrada, que es de 10 centímetros por segundo. Ahora reemplazamos. Primero ponemos así, quiero simplificar. N por el área de salida, que va a ser R pi por radio de cada tubito, sería esto, ¿sí? Al cuadrado por la velocidad de salida. Pi se va con pi y bueno, reemplacemos los valores para despejar n. Velocidad de salida lo podemos pasar dividiendo. Radio de entrada es 1 centímetro elevado al cuadrado por la velocidad de entrada,
que me dice el problema, que es 10 centímetros sobre segundos, dividido la velocidad de salida, que es 2 centímetros sobre segundos. Me estoy olvidando el radio de salida al cuadrado, que está también multiplicando, pasa dividiendo. El radio de salida es de 0,25 centímetros al cuadrado. Y ahí, bueno, hacemos la cuenta. Podemos simplificar acá unidades. Hacemos, bueno, 1 al cuadrado es 1 por 10 es 10. Acá quedaría centímetros cuadrados esto, ¿no? Acá, perdón, igual a n, esto sí que es zapallo. O sea, pasé radio de salida al cuadrado y velocidad de salida dividiendo la incógnita es n, ¿sí? Me va a quedar obviamente sin unidades esto. Entonces tenemos 1 centímetro al cuadrado por 10 me da 10 centímetros cuadrados. Y en el denominador tenemos 2 por 0,25 al cuadrado me da, esperé que está desprogramada todavía, 2 por 0,25 al cuadrado me da 0,125. Igual a n. Esto queda también centímetros al cuadrado y ahí se simplifican todas las unidades. Hacemos la división y eso nos va a dar el número de cañitos, que son 80. O sea, se divide en 80 tubitos. Bueno, eso era la primera parte del problema. La segunda parte del problema me pide cuál es la presión en cada caño secundario, o sea, la presión de salida, para lo cual vamos a plantear Bernoulli para tubos horizontales, porque me dice que es una tubería horizontal. Entonces, la presión de entrada más 1/2 de la densidad por la velocidad de entrada al cuadrado tiene que ser igual a la presión de salida más 1/2 de la densidad por la velocidad de salida al cuadrado, ¿sí? La presión de entrada es dato, la densidad me la dan, las velocidades también. O sea, lo primero que voy a hacer antes de meterme con Bernoulli es acomodar las unidades. Mi incógnita va a ser la presión de salida. ¿Qué acomodo hacemos? Bueno, primero que la densidad no está en sistema internacional y como es mucho más cómodo trabajar en sistema internacional, vamos a pasarlo. 0,8 kilogramos por litro. Si yo quiero pasarlo a sistema internacional, necesito el metro cúbico acá, entonces puedo poner la equivalencia, que 1000 litros es un metro cúbico. Entonces, litros se cancela con litros, multiplico por 1000 y me quedan 800 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, con respecto a las velocidades, si vamos acá a separar, la velocidad de entrada era 10 centímetros sobre segundos, pero la quiero en metros sobre segundos. Entonces, como 100 centímetros es un metro, ¿sí? Yo acá divido por 100 y me va a dar en la unidad que me interesa, que es metros sobre segundos. Bueno, 10 dividido 100 nos da 0,1 metro sobre segundo, ¿sí? Y bueno, lo mismo vamos a hacer con la otra velocidad. Vamos a hacer 2 dividido 100, ¿sí? Y eso me va a quedar 0,02. O sea que la velocidad de entrada es 0,1 metro sobre segundos. La velocidad de salida va a ser 0,02 metros sobre segundos. Ya teniendo ambas velocidades, y teniendo la densidad en la unidad correspondiente, vamos a Bernoulli. La presión de entrada, me dice el problema, que son 10 pascales. 10 pascales más 1/2 de la densidad, que son 800 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad de entrada al cuadrado. O sea, 0,1 metro sobre segundos elevado al cuadrado. Eso es igual a la presión de salida, de incógnita, más 1/2 de la densidad, 800 kilogramos sobre metro cúbico, por la velocidad de salida, que es 0,02 metros sobre segundos al cuadrado. Ok, tanto el término este como este otro término, la unidad que me va a quedar es en pascal, porque estamos trabajando en el sistema internacional. 1/2 de 800 es 400 por 0,1 elevado al cuadrado me da 4 pascales. 10 pascales más 4 pascales es igual a la presión de salida más 1/2 de 800, que es 400, por 0,02 al cuadrado. Eso me da 0,16 pascales. Pasamos 0,16, acá sumamos, me da 14. 14 menos 0,16, ¿sí? Serían, 14, bien dije, menos 0,16, me da una presión de salida de 13,84 pascales, ¿sí? Y bueno, ahí terminamos el segundo punto. Chicos, vamos con el tercero. Denme un segundito que respiro y seguimos.
Ok, vamos a buscar el enunciado. A ver. Hay uno de difusión, pero no se ven los números. Vamos al de la bomba. Ok. Dice así: una bomba hidráulica alimenta un circuito constituido por el paralelo de dos tubos cilíndricos diferentes. Un tubo consume 0,2 watts, siendo la resistencia hidrodinámica del otro tubo la cuarta parte de la resistencia del primero. La potencia entregada por la bomba es de... Y bueno, es de elección múltiple. Entonces, la potencia, tengo un tubo que se divide en dos tubos que están en paralelo, ¿sí? La potencia disipada por uno es 0,2 watts. Y me dice que la resistencia de... ¿Dónde está? Perdón. Siendo la resistencia hidrodinámica del tubo la cuarta parte de la resistencia del primero, o sea, un cuarto de la resistencia 1 es igual a la resistencia 2. Por una cuestión quizás de comodidad, no trabajar con fracciones, este 4 que está dividiendo lo podemos pasar multiplicando y me queda la relación de esta forma, ¿sí? Tengo una relación entre las resistencias. Ahora bien, yo puedo plantear que la diferencia de presión entre los extremos del paralelo, ¿sí?, es un valor constante. Entonces, ¿qué fórmula podemos utilizar para la potencia? Y bueno, me conviene utilizar la que dice que la variación de presión al cuadrado sobre la resistencia hidrodinámica, ¿sí? Y de acá despejar lo que permanece constante, que es la variación de presión. O sea, si la resistencia pasa multiplicando, me queda la variación de presión al cuadrado. Esto es constante, permitiéndome hacer la siguiente igualación. O sea, la diferencia de presión para un tubo y para el otro es la misma. Entonces yo puedo poner que la potencia del tubo 1 por la resistencia hidrodinámica de 1 es igual a la potencia 2 por la resistencia hidrodinámica de 2. Entonces ahí yo ya tengo una relación entre las resistencias, ¿sí? Ok. Y podríamos determinar entonces la potencia disipada por la resistencia 2. ¿Por qué? Porque la potencia 1 es de 0,2 watts. Conocemos la relación entre las resistencias. En lugar de resistencia 1 podemos poner 4 resistencia 2 igual a potencia 2, que es lo que quiero averiguar, por la resistencia 2, que lo dejamos igual. De esta forma, resistencia 2 con resistencia 2 se cancelan, me quedan 0,2 por 4, o sea 0,8 watts. Esta sería la potencia disipada en la otra cañería. Pero a mí me piden la potencia disipada por la bomba, que va a ser la suma de ambas potencias. O sea que va a ser 0,8 watts más 0,2 watts. La potencia de la bomba, o sea, el total, va a ser de 1 watt. Y de esa forma, bueno, terminamos este otro ejercicio. Bueno, ¿qué más tenemos? Punto 4. Hidrostática. A ver. ¿Qué dice? Esperen que buscamos el enunciado en el drive. Acá está. Dos líquidos que no se mezclan están en equilibrio, uno sobre el otro, formando capas de igual espesor en un recipiente abierto por arriba y sometido a la presión atmosférica A. La presión interior en el fondo del recipiente C es de 4 atmósferas. Si la densidad del líquido superior es la mitad de la densidad del líquido inferior, la presión en la interfase B entre ambos líquidos es, y me dan 6 opciones. O sea, necesito la presión acá. Entonces, lo primero que voy a hacer, yo conozco la presión atmosférica en A porque está en la superficie. La única presión que entra en juego es la atmosférica. Y la presión absoluta en C, que es de 4 atmósferas. Pero si yo quiero la presión relativa o hidrostática en C, a las 4 atmósferas le tendría que restar la presión atmosférica, serían 3 atmósferas. O sea, 3 atmósferas es la presión generada por las dos columnas de líquido, ¿sí? En total, sacándonos de encima la presión atmosférica. Tenemos una relación entre las densidades, ¿sí? Me piden la presión en la interfase. Entonces, lo primero que podemos plantear es el teorema fundamental de la hidrostática para tratar de relacionar las densidades con las variaciones de presión. La variación de presión
¿sí? Es igual a la densidad por la gravedad por la variación de profundidad. Entonces, ¿qué es lo que permanece constante, ya sea para un líquido o para el otro? Me dice que son del mismo espesor, o sea que esta variación de altura y esta es el mismo valor, o sea, esto es constante. La gravedad también es constante, así que voy a pasar la densidad que no es constante, ¿sí? Entonces, de esa forma, al ser esto constante, tanto para un líquido como para el otro, me permite plantear la relación entre uno y el otro, como la variación de presión, voy a llamar 1 al líquido de arriba, 2 al de abajo, ¿sí? Sobre densidad 1 tiene que ser igual a la variación de presión 2 sobre densidad 2. Entonces, como yo tengo una relación entre las densidades, voy a pasar este 2 multiplicando, así no trabajo con fracciones, ¿sí? Entonces, tengo relación entre las densidades, vamos a sustituir, en lugar de densidad 2, ponemos 2 densidad 1. Entonces, la variación de presión 1 sobre la densidad 1 va a ser igual a la variación de presión 2 sobre 2 densidad 1. Simplificamos y bueno, acá pasamos el 2 multiplicando y tenemos una relación entre las variaciones de presión, ¿sí? AB y BC. Ahora, ¿qué es lo que podemos hacer? Sabemos que en el fondo la presión total es 3 atmósferas, ¿sí? Entonces, lo que podríamos plantear, a mí me interesa saber la variación de presión AB, o sea, en la interfase, o sea, debido a la columna de este líquido. Pero yo sé que la presión que hay en B, más la presión que ejerce el líquido, o sea, entre B y C, tiene que sumar 3 atmósferas. Entonces, yo puedo plantear que la variación de presión del líquido 1 más la variación de presión del líquido 2 suma 3 atmósferas. Ahora, yo tengo una relación entre las presiones, podemos sustituir a esta por 2 variación de presión 1, o sea, quedaría más 2 variación de presión 1 igual a 3 atmósferas. Son términos semejantes, los sumamos y bueno, el 3 pasa dividiendo, me queda que la variación de presión, ¿sí? AB, o sea, en la interfase sería 1 atmósfera. Y bueno, ahí terminamos este ejercicio, chicos. Bueno, a ver qué más tenemos. Bueno, sí, acá tenemos el enunciado. Es un ejercicio, no hay información, tengo un gráfico de velocidad-tiempo, pero no tengo la velocidad, es netamente conceptual. Dice, el gráfico muestra la velocidad en función del tiempo en horas para un movimiento. Entonces, me dan opciones en cuanto a lo que recorre en cada tramo. Mirando el gráfico, ¿sí? En un gráfico de velocidad-tiempo, el área encerrada es el desplazamiento. Por una cuestión de simetría, este triángulo y este triángulo, ¿sí? Son iguales, tienen la misma área, tienen la misma base, la misma altura, ¿sí? Y bueno, este rectángulo tiene la misma base que estos triángulos y también la misma altura. O sea que yo puedo decir que el desplazamiento, vamos a poner así, 1, 2 y 3. Puedo decir que el desplazamiento 1, la variación de posición 1, es igual a la variación de posición 3. Y puedo decir que la variación de posición en el tramo 2, ¿sí? Es el doble de la de 1 y es el doble de la de 3. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que si acá recorre 100 metros, chicos, acá también recorre 100 metros y acá recorre 200 metros. Así de sencillo es el asunto, ¿sí? Las opciones son, entre 0 y 1 hora recorre lo mismo que entre 1 hora y 2, ¿no? Entre 1 hora y 2 recorre el doble de lo que recorre en el primer tramo, o sea, falsa. Después me dice, entre 1 hora y 2 recorre la mitad que entre 0 y 3. O sea, entre 1, voy de vuelta, pues me parece, entre 1 y 2 recorre la mitad del total, ¿no? Entre 1 y 2 no es la mitad sería si tomamos por acá 1 hora y media, ¿sí? Entonces también es falso. Después dice, entre 1 y 2 horas recorre, me perdí de vuelta, entre 0 y 1 hora recorre más que entre 2 y 3 horas. A ver, hay que tener cuidado porque es un trabalengua, ¿sí? Entre 0 y 1 recorre más que entre 2 y 3. Entre 0 y 1 recorre lo mismo que entre 2 y 3. Después dice, entre 0 y 2 horas, entre 0 y 2, recorre más que entre 1 y 3.
Entre 0 y 2 sería toda esta área, entre 1 y 3 sería toda esta área, son iguales. Falso. No estoy encontrando la verdadera. Entre 0 y 1 recorre menos que entre 2 y 3. Entre 0 y 1 es el triángulo, entre 2 y 3 también es el triángulo, es lo mismo. A ver, se me chispoteó alguna, o a ver, alguna interpreté mal. Entre 1 y 2 horas... Entre 1 y 2 horas de acá hasta acá. Ah, no, perdón. Yo leí mal la segunda opción. Entre 1 y 2 horas sería el rectángulo. Entre 1 y 2 horas recorre la mitad que entre 0 y 3. Perfecto. Esa es la opción correcta. Y estoy viendo que hay una opción más que la leo. Entre 1 y 2 horas recorre la mitad del total. ¿Sí? Sí, claro. Porque como le decía yo, si esto es 100, esto es 200, este es 100, ¿sí? Entre 1 y 2 recorre 100, pero el total es el doble, 200, ¿sí? Así que sí, esa es la opción correcta. Tienen que tener cuidado, nada más. El ejercicio es muy fácil, el tema es no marearse con la información. La última opción, que no leí, dice entre 0 y 3 horas, la velocidad media es 0. Bueno, la velocidad media no es 0 porque hay todo un desplazamiento, ¿sí? En un determinado tiempo, eso va a ser la velocidad media, o sea, la distancia total recorrida sobre el tiempo total empleado, ¿sí? Así que bueno, terminamos con este punto, chicos. Vamos con otro teórico. Creo que es el último, sí. Sí, es el último, pues después repiten. Bueno, vamos con el último, que es de difusión, parece ser. Sí. Indique cuál de las siguientes afirmaciones sobre fenómenos de transporte es la única correcta. Para que se produzca difusión es imprescindible tener una membrana semipermeable. Bueno, eso es completamente falso. Una membrana semipermeable necesitamos en una ósmosis, pero no en una difusión, ¿sí? Después dice, durante la difusión solo se desplazan moléculas de solvente. También es falso. Si ustedes tiran tinta china en un balde, en un recipiente con agua, bueno, la tinta china va a difundir del lugar de mayor concentración al de menor concentración, pero las moléculas de solvente y la del soluto, ambas se van a estar moviendo, ¿sí? O sea que eso es falso. Después dice, para que se produzca ósmosis inversa, es imprescindible el aporte de energía al sistema desde el exterior. Esa afirmación es correcta, ¿sí? La ósmosis inversa, de hecho, sí, es un método para desalinizar agua. O sea, en países árabes donde escasea el agua, se utiliza como método para, a partir de agua de mar, obtener agua dulce, ¿sí? O sea, nosotros tenemos... Vamos a un poquito al tema de ósmosis, ¿sí? Tenemos una membrana semipermeable, tenemos acá en primera instancia, supónganse que tengo una solución de algún soluto determinado, y de este lado tengo su solvente, ¿sí? Por ejemplo, si es agua y sal, de este lado tengo agua nada más, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Bueno, por el fenómeno de ósmosis va a pasar solvente del lugar de donde hay menor concentración a donde hay mayor concentración, ¿sí? Y de este lado se va a generar una columna, vamos un poquito más grande, una columna de líquido, ¿sí? Que debido a la presión osmótica se va a generar una presión hidrostática que va a ser igual a esa presión osmótica generada gracias a la concentración de soluto. O sea, esto es lo que va a pasar. Entonces, imagínense que yo tengo acá la solución ya un poco más diluida porque pasó solvente. ¿Qué tengo que hacer? La ósmosis inversa consiste en generar de este lado, ¿sí?, una fuerza obligando al solvente a volver para el otro lado, ¿sí? Entonces, para yo generar una fuerza, ¿sí?, acá de este lado tengo que gastar energía para poder lograr eso y que parte del solvente de la solución concentrada pase para el otro lado y obtener mayor cantidad de solvente, ¿sí? O sea que eso es verdadero. Después dice, ¿qué más? La evolución de un proceso difusivo mantiene constante el gradiente de concentración. O sea, falso, porque el gradiente de concentración va a ir variando, va a ir cambiando en función de que transcurra el tiempo y se produzca la difusión, ¿sí? O sea que no. Y después dice, en un proceso de ósmosis, quien atraviesa la membrana semipermeable es el soluto. Falso, lo que atraviesa la membrana semipermeable es el solvente, ¿sí? Y después dice, dos soluciones con solutos de la misma especie no pueden producir ósmosis. También es falso, porque yo puedo poner el mismo
soluto en ambos lados, pero el solvente va a atravesar la membrana siempre yendo del lugar de menor concentración al de mayor concentración. O sea que puedo tener el mismo soluto en ambos lados y se puede producir ósmosis siempre y cuando haya una diferencia en las concentraciones y una diferencia osmolar en las concentraciones. Bueno, así que bueno, chicos, eso ha sido todo. Les dejo un saludo muy grande. Recuerden que en la descripción del video les dejo también el acceso al grupo de Facebook, el grupo de estudio de biofísica, y el Drive, el Google Drive, donde están los enunciados por si los quieren leer más tranquilos, ¿sí? Así que bueno, un saludo muy grande, chicos. Gracias por acompañarme. Chau, chau.